Aquí voy a cerrar la vuelta número 12. Tejí los 3 últimos puntos altos. En la tercera cadena deslizo el punto. Ahí está deslizado el punto. Voy a hacer un punto deslizado en el punto anterior. Suelto la cadena. Suelto la cadena y tomo tomo la cadena que dejé suelta, y ahí formo una cadena, la primera, y tejo 2 más para empezar la vuelta número 13. Aquí necesito tejer 2 puntos altos, ahí están 3 formados con la cadena. Aquí se van a unir los abanicos sin cadena. Tejo 1, 2, 3 puntos altos del siguiente abanico con 5 cadenas. Aquí van, me falta una cadena, y en el mismo espacio tejo el siguiente punto alto, y en los siguientes puntos 2 puntos altos separados, ahí están, y vamos a continuar cada abanico así hasta terminar la vuelta número 13. Aquí voy a cerrar la vuelta número 13. Aquí tengo las 5 cadenas y deslizo el punto en la tercera cadena. Ahí está terminada. Voy a empezar la número 14 para no soltar el punto, porque tengo que hacer 2 puntos antes. Voy a deslizar, le doy vuelta al tejido y deslizo un punto y el segundo punto, y ahí estoy. Le doy vuelta de nuevo al lado derecho y empiezo con 3 cadenas, 4 cadenas, 3 del punto alto y una cadena de separación y un punto alto. Ahí está, una cadena y medio punto en la mitad de los abanicos. Ahí está, una cadena después del medio punto, y vamos a tejer 6 puntos altos en este espacio separados de una cadena. Tengo 3, 4, 5 y el último 6. Ahí está. Aquí tenemos 2 nada más, una cadena y medio punto en el espacio que tenemos ahí, una cadena, no se les olvide la cadena, y vamos a hacer los mismos 6 puntos altos con una cadena de separación en este espacio. Esta es la vuelta 14, que es la misma la vuelta 6. Vamos a terminar la vuelta 14. Ok, aquí cerré la vuelta número 14. Tejí 1, 2, 3, 4 puntos altos y una cadena, y deslicé el punto en la tercera cadena de estos 2 que ya tenemos aquí para empezar cuando empezamos la vuelta, y deslicé el punto un espacio. Aquí vamos a empezar la vuelta número 15 con 2 cadenas, 2 puntos altos sin cerrar. Aquí tengo 1, 2 y cierro con una cadena. Aquí voy a seguir con el abanico. El siguiente abanico se van a juntar aquí, no voy a hacer cadena de separación.
y tomo el espacio de una cadena en medio de los dos puntos altos. Tengo un punto, van a ser 3 puntos altos sin cerrar, tengo 2. El tercero aquí está, lo cierro y una cadena, y vamos a tejer 2 cadenas de separación y vamos a continuar en cada espacio los 3 puntos altos sin cerrar. Ahí están, los cierro, una cadena, y así vamos a tejer todos los abanicos y sin ninguna cadena cuando se junten los 2 abanicos. Es como esta vuelta que hicimos aquí, que es la número 7. Esta es la número 15. Vamos a terminarla. Aquí estoy para cerrar la vuelta número 15. Hice las últimas 2 cadenas y quedaron 4 grupos de puntos altos, y acá tenemos ya el número 5 ya hecho. Después de las 2 cadenas voy a deslizar el punto en el mismo espacio donde se tejieron los puntos, se cerraron. Ahí hago el punto deslizado. Ok, aquí voy a marcar este espacio, hago 8 cadenas, voy a empezar la falda en este espacio, 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Voy a tomar 5 abanicos para la manga. Aquí tengo 2 y 2, y el que está aquí son 5. Ahí ya los tengo marcados. Igual aquí van a ser 5 abanicos para la manga. Como este mismo tejido va a ir en la falda, usted va a tener la opción. Ahorita vamos a empezar la falda como empezamos el cuello. Lo vamos a empezar en este espacio donde vamos a empezar la falda, pero va a tener, ahorita vamos a determinar cuántos abanicos va a llevar la falda. Usted va a ir viendo cómo va a ir aumentando la falda. Usted va a tener la idea cómo crecer el cuello, darle otra línea más. Usted puede repetir las vueltas también. Le puedo sugerir esto: puede repetir las vueltas desde la vuelta número 8, desde la vuelta 8, para que haga otra línea, una línea más, para que lo haga más grande lo de la blusa. Ahí está. Ya hice las 8 cadenas, y en este espacio voy a tejer un medio punto, porque como voy a cortar el hilo, ahí está el medio punto, y corto el hilo. Ahí está. Voy a tomar este espacio con este y voy a tejer las 8 cadenas. Pongo la punta aquí y hago las 8 cadenas, y con medio punto voy a tomar este espacio de acá. Aquí anudé el hilo en este espacio. Aquí es donde ya lo cortamos ahorita. Anudé el hilo y hice 8 cadenas. Aquí tengo los 5 abanicos, y voy a tejer un medio punto. Ahí está el medio punto. Tejo
3 cadenas. Tres cadenas para el punto alto que necesitamos y 2 cadenas de separación, y vamos a tejer en este espacio un punto alto. Vamos a empezar la primera vuelta de la falda, 2 cadenas. En la tercera cadena un punto alto, 2 cadenas, y en este espacio donde empezó donde pusimos el hilo sin la punta, ahí mismo tejemos un punto alto. Ahí tenemos 4 puntos altos contando las primeras 3 cadenas, 2 cadenas de separación, y así vamos a seguir 2 cadenas, el punto alto. Aquí están 2 abanicos. Voy a retirar la marca para... Aquí están 2 abanicos, aquí. Este es el primero que estamos contando, este punto alto. Estos 4 son para el abanico que va a nacer en este espacio. Aquí tenemos uno solamente, 2 cadenas, 3 y 4. Van a ser 4 puntos altos en cada abanico. Ahí están, y 2 cadenas de separación para empezar los siguientes 4 puntos altos. Así vamos a hacer en cada abanico estos 4 puntos altos con 2 cadenas y 2 cadenas, y en las 8 cadenas vamos a tejer 4 puntos altos como los tenemos aquí hasta terminar en este espacio. Es la primera vuelta de la falda. Aquí terminé la primera vuelta. Vamos a decir que esta es la vuelta del entre dos para empezar la falda, y vamos a empezar la primera vuelta. Así quedaría el espacio que vamos a cerrar aquí después de 2 cadenas, deslice el punto en la tercera cadena, y este es el espacio de la otra manga. Ahí está. Déjenme se la extiendo. Ahí está. Ok, empiezo la primera vuelta, tejo 3 cadenas y voy a tejer 2 puntos altos en el espacio de la cadena y uno en cada punto alto. 2 espacios en 2 puntos altos en cada espacio y uno en cada punto alto. Así vamos a terminar la primera vuelta. Ok, aquí terminé la primera vuelta. Son 144 puntos en total. Ahí está. Esta sería la número 1, la vuelta número 1. Vamos a tener 18 abanicos en la primera línea de abanicos, 18. Aquí vamos a empezar la vuelta número 2 que hicimos en el cuello. La vamos a empezar aquí, la número 2, y así vamos a continuar hasta la número 15, que ya usted tiene las instrucciones hasta el número 15. Vamos a tejerlas. Ok, esto es donde empezamos la falda, la número 1 de los puntos altos. Aquí donde tengo el marcador es la vuelta número 2. Ese está bien. Ahí está.
Aquí es donde tenemos 18 abanicos. Aquí terminamos la primera línea. La primera línea, esta vuelta de puntos altos es la número 9. Para empezar la segunda línea es la número 9. En la número 10, que aquí la tengo marcada, la número 10 es donde tejemos 3 cadenas, 2 medios puntos juntos, 3 cadenas y 2 medios puntos separados, 3 cadenas y 2 medios puntos juntos. Esta es la número 10. Aquí nos tienen que quedar 24 abanicos. Ahí está. Esto es solamente en la falda. El cuello ya lo tejieron. Ok, cuando estén tejiendo la número 10, que es esta, van a sobrarles 4 puntos altos de la vuelta 9. Esos 4 puntos altos de toda la vuelta los van a distribuir en cualquier espacio, pasándolo sin tejer. Aquí estamos pasando 3 puntos y deja pasar 4 puntos sin tejer en un espacio. En otro espacio más separado deja el segundo, el tercero sin tejer y el cuarto puede estar todavía más avanzado. 4 puntos va a pasar sin tejer en diferente espacio para que tenga los 24 abanicos. Y aquí llegamos a la vuelta 16. Ok, aquí ya terminé la vuelta número 15. Ahí está. Aquí tenemos la blusa. 2 líneas están tejidas de la blusa y 2 líneas de la falda. En la primera línea de la falda tenemos 18 abanicos. En la segunda línea tenemos 24 abanicos. Voy a cerrar la vuelta, la número 15, y vamos a empezar la 16. Solamente un punto deslizado. Deslizo el punto. Ahí está terminada la número 15. Le voy a dar vuelta solamente al tejido para deslizar un punto. Deslizo otro punto. Ahí está. Lo vuelvo a poner el tejido al lado derecho. Ahí está. Vamos a tejer aquí 5 cadenas, que es la vuelta 16 de la falda. Son 5 cadenas. Y el punto alto, 2 cadenas, 2 cadenas de separación. Esta vuelta es como la número 8. 2 cadenas, ahí está. Lleva
4 puntos altos cada abanico. Así tiene que quedar toda la vuelta hasta deslizar el punto en la tercera cadena que tenemos en el primer espacio de cadenas que se tejieron. Es la número 16. Cerré la vuelta de abajo, que es la número 16, y empecé la número 17, que es igual que la número 1 y la número 9. Ahí está, la vamos a terminar, la número 17. Son 2 puntos altos en cada espacio de cadena y un punto alto en el punto alto de abajo. Así vamos a terminar la vuelta. La número 17. Ok, aquí terminé la vuelta 17, ya la cerré. Ahí está. Esto es lo que ha crecido la falda. Todavía no da lo largo, se ve alargado porque está en la mesa extendida, pero ahí estoy en la 17. Vamos a empezar la 18. La 18 se va a repetir de la 10 a la 15. Vamos a repetir de la 10 a la 15 en esta tercera línea. Vamos a repetirla. Esto que estoy abarcando con mis dedos aquí es la tercera línea. Esa tercera línea lleva 32 abanicos. Cada motivo de abanico se compone con 9 puntos altos. Cada 9 puntos altos usted va a hacer un abanico y un grupo de cadenas que tenemos aquí y un abanico con 9 puntos altos. En esta vuelta que esta es la tercera línea y esto que tengo marcado aquí es la vuelta 10 de repetición. Según mis cálculos le van a sobrar 8 puntos altos. Usted decide si esos 8 puntos altos le agrega un abanico, o sea, un motivo completo de este espacio a este espacio, y le viene faltando nada más uno, que no es mucho. Usted lo puede hacer aprovechando esos 9 puntos altos que le van a sobrar. Usted cuente 9 puntos altos para cada abanico, para cada motivo. Un motivo es de la cadena a este espacio, aquí. Ok, esto que está marcado aquí es la vuelta 10 de repetición, es donde inicia las onditas de cada abanico. Ok, aquí estoy, llegué a la vuelta, la número 23, la tercera línea de la falda, aquí está. Esa es la tercera línea, aquí tenemos 32 abanicos y es la vuelta 23. Voy a hacer una última línea de abanicos que va a ser de la vuelta 24 a la 31 que vamos a tejer. Para hacer la vuelta de la 24 a la 31 vamos a repetir de la 8 a la 15. Esta es la vuelta 8. De la 8 a la 15 vamos a repetir para tener la última línea de abanicos. Ahí está la falda, así va
viéndose. Vamos a terminar la última línea. Ok, así como le expliqué en la tercera vuelta anterior, esta es la última vuelta, la número 4. Aquí va a tener 43 abanicos. Igual lo tiene que hacer de la misma forma. Son 9 puntos altos según los que tenga. Va a aumentar los abanicos o va a dejar pasar los puntos. Para mí es mejor que le aumente más abanicos según los puntos altos que le sobren. Si le sobran 8, póngale un abanico más. Ahí está. Ok, aquí terminé hasta la vuelta 31. Así le voy a dejar la vista. No le voy a poner nada. Si usted gusta ponerle medio punto, cualquier otro detalle que le quiera agregar en la orilla. A mí así me gusta como está. Ok, aquí está. Aquí tenemos 43 abanicos en la última. Ok, aquí le voy a hacer solamente medio punto aquí abajo de la manga. Así lo voy a dejar como la falda. Ahí está. Nomás le puse un nudo en este espacio para empezar a hacer nada más medio punto. Por debajo de la cadena. Voy a hacerle un tres medios puntos. Estoy haciendo en el espacio. Son 2 cadenas, pero para que no quede tan ajustado, le voy a tejer nada más 3 medios puntos y un medio punto en el espacio del punto alto. Ahí está. Así voy a terminar solamente lo que es la cadena hasta este espacio. Ahí cierro y corto el hilo. Aquí está el otro espacio, ya aquí ya está terminado. Para cuando esté el listón aquí puesto, esto tenga más fuerza, más orilla. Ahí está. Ok, aquí estoy tejiéndole una orilla muy pequeña al cuello. Ahí está. Lo único que estoy haciendo es, después de hacer el medio punto, voy a hacer, paso 4 medios puntos, 4 espacios o 4 puntos altos, y dejo 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas, y en el mismo espacio 2 puntos altos, y paso igual 4 puntos y hago medio punto. Igual paso 4 puntos, cuatro puntos altos. Usted, según el tamaño que vaya a reducir esto es para reducir el cuello, darle forma, porque está como no hace la vuelta que debe de hacer. Depende del grueso del hilo que con el que esté tejiendo también. Usted le va a ver el espacio que necesitan según lo que le vaya a poner. Aquí en este espacio solamente voy a tejer. Aquí anudé el hilo para empezar. Aquí solamente hago un punto deslizado
y ya corto el hilo, y la otra punta me va a servir para anudar las dos puntas. Ahí está. Este ya sería el cuello. Es algo muy sencillo. Usted lo puede terminar con medio punto también. Algo muy sencillo, lo que a usted le guste ponerle. Ahí está. Ok, ahí ya lo tiene terminado. Ahí le puse ese pequeño moño de como una flor, pero es un moño de listón. Aquí está. La falda está preciosa. Es algo muy fresco este vestido. Ahí lo tiene. Espero que le guste, que lo disfrute, que lo teja en el color y el tamaño que usted desee. Gracias, un abrazo para todos. Los espero el próximo video. Gracias.